Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 40, del 11 al 40, ¿vale? Dice así la palabra de Dios. Acts of the Apostles, chapter 11, bueno, versículo 11 del versículo 16, capítulo 16, Antonio, capítulo 16, del versículo 11 al 40. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelten, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, hay esclavitud, hay una esclavitud que es una esclavitud espiritual, hay barrotes del alma en este pasaje, y hay otros barrotes que son físicos, ¿no? Vemos una persona que está atrapada, encarcelada, entre barrotes, pero es su espíritu, es su alma, es su vida la que está, ¿verdad?, en una celda, en una prisión. Y Jesús nos dice que ha venido para libertar a los cautivos. Y esta es una mujer cautiva de un espíritu de adivinación, ¿verdad?
Y después tenemos que, como resultado de este milagro, de este exorcismo, de expulsar este espíritu de esta mujer, los misioneros, ¿verdad?, Pablo y su compañero son echados en la cárcel, son azotados y echados en la cárcel, y como el Señor también rompe esos barrotes, como les libera a través de un milagro de ese presidio, de esa cárcel, ¿no? Esta joven esclava, la pitonisa, un día Pablo y sus compañeros, que van de nuevo al lugar de oración donde se reunían estas mujeres al lado del río para orar con ellas, les sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el versículo 16 de este capítulo 16. Ella sigue a Pablo y al pequeño grupo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Versículo 17. Y el versículo 18 nos dice que esto lo hacía por muchos días. Es decir, que cada vez que les veía, esta mujer con el espíritu de adivinación venía y le decía: estos son siervos del Dios Altísimo, os anuncian el camino de salvación. Bueno, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Por qué se molesta el apóstol Pablo? Es que nosotros no necesitamos la ayuda del enemigo para anunciar el Evangelio. ¿Cómo la luz, cómo las tinieblas va a ayudar a la luz a extenderse? Es una contradicción. Entonces esta mujer lo único que hacía, ese espíritu de adivinación, lo único que hacía era confundir, ¿no? Confundir. Y el apóstol Pablo dice: no necesitamos la ayuda, que nunca es ayuda, ¿verdad?, de esta pitonisa, de ese espíritu de adivinación. No necesitamos la ayuda. ¿Cómo vamos a recibir la ayuda de las tinieblas para extender la luz? Es una contradicción, ¿verdad? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión hay con el Evangelio del Señor Jesucristo y esta mujer con un espíritu de adivinación, aunque diga lo que sea cierto? No hay ninguna comunión. No hay ninguna comunión. No necesitamos. ¿Cómo nos va a hacer un favor el enemigo en la extensión del Evangelio? Y el apóstol Pablo lo que hace es expulsar este espíritu. Porque al final lo que el apóstol Pablo no lo hace simplemente por el estómago, por la confusión que crea, sino porque aquella joven está siendo una esclava, ¿verdad? Está con barrotes, hay barrotes en su alma, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo la libera de esa prisión de su alma. Era una pitonisa, en referencia a tenemos en español esta expresión, esta palabra, pitonisa, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra, no? Pues en referencia a la serpiente pitón. Y la mitología clásica griega, esta era la serpiente que guardaba el templo de Apolo y el oráculo de Delfos en el monte Parnaso. Y se creía que Apolo poseía esta serpiente y por medio de esta serpiente pues inspiraba a sus fieles devotas, ¿no?, las pitonisas, a las jóvenes sacerdotisas que había en estos lugares, ¿verdad? Y las inspiraba y les daba el don de la clarividencia. Los escépticos en esos tiempos también, que lo sabían, simplemente no creían en este don, en el don de la clarividencia y nada sobrenatural, y pensaban que eran ventrílocuas, ¿no? Personas que ponían otro tipo de voz y pues lanzaban pues profecías, ¿no? ¿Vale? Pero de ahí viene, pitonisa viene de esa pitón, de esa serpiente que el apóstol que el dios Apolos pues tomaba posesión de la misma e inspiraba a sus devotas seguidoras, a las sacerdotisas. Pablo está molesto por este comportamiento, pues probablemente también este comportamiento de esta mujer provocaba la mofa, provocaba la burla, ¿verdad? Pablo iba a orar y esta mujer iba detrás diciendo estas cosas, ¿no? Y había mucha gente que se riese, había mucha gente... Creaba confusión, ¿verdad? Creaba confusión. Pablo reconoce que es un caso de posesión demoníaca. La muchacha tenía un espíritu pitónico, un espíritu de clarividencia. Y se ve que este espíritu producía ganancia para sus dueños. Es decir, que era una fuente de dinero, ¿no? Una fuente de riqueza material para sus dueños, ¿no? Los dueños de esta esclava utilizaban este raro don como medio para producir dinero, posiblemente con encargos de adivinación. La gente venía y le pedía a esta joven esclava que les hablase, ¿no?, sobre su futuro, o qué es lo que le podía predecir.
Pablo expulsa al demonio, a este espíritu, diciendo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cosas en el mundo sobrenatural hoy en día, en Europa, pero hay lugares del mundo donde estas cosas pasan. Solo se hace falta ver un ritual de vudú o un ritual de este tipo de religiones en África, en Haití, y entonces uno se queda un poco dubitativo, ¿no? Diciendo: esto es real, no es real, ¿no? Nosotros que creemos en el mundo sobrenatural, creemos que espíritus haberlos haylos, y personas poseídas hoy en día también haberlas haylas. Esto es una realidad también. El mundo espiritual está ahí presente, sigue presente, ¿verdad? Nosotros somos más escépticos, ¿no? Vivimos en una era posmoderna y estas cosas parece como si no existiesen. Mejor que no existan, ¿no? ¿Verdad? Pero estas cosas haberlas haylas, como decimos los gallegos, ¿no? Con el demonio y con este espíritu de clarividencia también se fue la ganancia, ¿verdad? Porque a los dueños de esta joven esclava, con este don, no les importaba que la joven sufriese esta posesión. Lo que le importaba era el dinero que ganaban, ¿verdad? Con el trabajo que hacían, ¿no? Entonces, con la expulsión de este espíritu, con la expulsión del demonio, también se pierde la ganancia de esta joven, ¿no? Y es curioso que este hecho humanitario, este hecho que va más allá de la expulsión de este demonio, sino es la liberación de esta persona que está cautiva, esa liberación, ese bien que el apóstol Pablo hace, se vuelve en su contra. Se vuelve en su contra, ¿verdad? Así que los amos prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al ágora, al mercado público, y dijeron a la gente allí reunida en el ágora pública: fíjate, esta gente vienen aquí, nos transforman, alborotan la ciudad, teníamos esta esclava que nos daba un buen dinero, vosotras la conocéis, le han expulsado el espíritu, ¿qué hace esta gente aquí, complicándonos la vida? A ellos no les interesaba para nada el bienestar de esa joven, ¿verdad? Lo que le interesaba era el dinero que esa joven daba, ¿no? Dicen: alborota nuestra ciudad, vienen aquí, nos alborotan, versículos 20-21 del capítulo 16, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, somos romanos, vienen aquí con otras ideas nuevas, con estas cosas que nos cuentan, ¿verdad? De Jesús, de cristianismo, nosotros somos romanos, ¿verdad? Entonces esa acusación es digna de atención, y aquí o vemos una posición de la población antijudía, que es posible que fuese, ¿no?, claramente antijudías, y las noticias del edicto de Claudio, el emperador Claudio en este momento, más o menos en este periodo, había expulsado a todos los judíos de Roma, ¿vale? Porque estamos en un momento donde comienzan las guerras judías, y los judíos no son bienvenidos en ninguna parte, porque el imperio tiene un problema gordo en Judea, ¿vale? Tiene una guerra en Judea, entonces son expulsados los judíos de Roma, y quizá en Filipos hay este mismo espíritu, ¿no?, antijudío por todo el conflicto, ¿no? Los que se presentan aquí no se presentan como judíos, sino que son cristianos, ¿verdad? Pero son cristianos que tienen una peculiaridad, son judíos de procedencia judía racialmente, pero son ciudadanos romanos, Pablo y Silas, ¿no? Entonces, los enemigos claman que Pablo y Silas son judíos y que están propugnando costumbres no romanas. O quizá, seguramente, la idea puede ser una de las dos, ese espíritu antijudío por el tema de las guerras judías, o puede ser que el cristianismo no había sido aceptado todavía como una religión romana. Los romanos no tenían problemas con las religiones. Los romanos tenían panteones donde había todo tipo de dioses. Cada pueblo que los romanos invadían, cogían a sus dioses y declaraban que eran dioses también, y los añadían al panteón romano. Entonces, en cada pueblo, en cada nación que había sido, cada tribu que había sido anexionada por los romanos no tenían problema ninguno, eran politeístas. El romano era politeísta. Los romanos creían en muchos dioses, había muchos dioses, ¿verdad? Y el cristianismo es exclusivista. Los cristianos no creemos que Alá y el Islam sea igual que el cristianismo. No creemos que Buda o Confucio o cualquier otro tipo de religión sea igual que el cristianismo. No están al mismo nivel. No somos politeístas. No tenemos un panteón donde cada uno pueda adorar lo que él quiera. Los cristianos somos exclusivistas. En el sentido es que nada ni nadie es como Cristo, ¿verdad? Hemos visto al principio
en el estudio bíblico, ¿no? Como se trata de ser cristiano es esto. Dios no es Alá. Jesús no es como Mahoma, ni como Buda, ni como Confucio. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Eso no lo era Mahoma, no lo fue Buda, no lo fue Confucio. No hay nadie que haya caminado sobre la tierra que sea, ¿verdad?, que pueda decir lo que Jesús dijo, que pueda hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad?, y que tenga la misma identidad que Jesús tiene. Es por eso que es normal que la gente tenga problemas con el cristianismo. Porque el cristianismo no dice cada uno que haga lo que quiera, sí, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero el cristianismo es, ¿verdad?, algo diferente. Y Cristo es algo diferente, es una persona diferente de cualquier otra fundador de una religión. Quizá era esta acusación la de introducir una religión extranjera con sus costumbres, y oficialmente los romanos no podían practicar un culto que no hubiera sido aceptado por el Estado. Cuando el Estado decía aceptamos el cristianismo y aceptamos esta nueva religión cristiana, entonces los romanos eran libres de ser cristianos sin problema. Pero el Estado romano no aceptó el cristianismo hasta el año 300 y algo, con Constantino. En todo ese tiempo el cristianismo fue una religión no aceptada. Y por no ser una religión oficial, por no pertenecer al panteón de dioses aceptados por Roma, los cristianos sufrieron persecución. Porque el cristianismo no era aceptado, ¿verdad? Porque el cristianismo no quería entrar en el panteón. Porque el cristianismo no quería ser una religión más, una verdad más entre otras verdades. Jesucristo nos dice, yo soy una verdad, pero cada uno que busque la verdad a su manera. Yo soy un camino, pero hay más caminos que yo, cada uno que busque su camino. Yo soy la vida. No, pero bueno, podéis encontrar vida en otro lugar. No, Jesús dice, yo soy Jesús de Nazaret, yo soy el camino, el único camino, la verdad, la única verdad, la vida, la única vida. ¿Entendéis? Confrontación. Confrontación. A la gente no le gusta que tú digas eso. La gente quiere que le diga, yo creo en esto, tú crees lo que quieras, que está bien. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Ah, yo creo a mi manera, yo creo esto. Sí, pero uno tiene que decirle, sí, pero mira, eso quizás es mentira, porque no hay nadie como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces la gente quiere creer cada uno lo que quiera a su manera, como los romanos, igual. Los magistrados, rasgándole las ropas, le ordenaron a los lictores que les azotasen con varas, y después de haber azotado mucho, les echaron a la cárcel. Aquí tenéis unos cristianos sufriendo de verdad por causa del Evangelio. No por otra causa, sino por causa del Evangelio. ¿Por qué les rasgan las vestiduras y les azotan? Por haber predicado el Evangelio y por haber liberado a una joven esclava de un espíritu que la atormentaba. Esto es sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio. Por predicar al Señor Jesucristo y por liberar a un alma de la esclavitud. Entonces, ahí vemos, les rasgan las vestiduras y les azotan. Les llevan y les meten en la cárcel, y el carcelero metió a sus nuevos prisioneros en el calabozo de más adentro y les aseguró con un cepo, versículo 24. Se retiró, y como eso de la medianoche, ¿qué pasa? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los otros presos los oían. Tened gozo, dice el apóstol Pablo a los filipenses en una carta posterior, ¿no? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Tened gozo. Cuando sois perseguidos, ¿verdad?, por causa de la justicia, cuando estáis sufriendo diferentes tribulaciones, gozaos en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aquí tenéis, ¿cómo estaríamos nosotros si después de predicar el Evangelio, después de haber liberado a esta mujer, estuviésemos en una mazmorra con los cepos puestos en la mazmorra más oscura? ¿Estaríamos llorando? ¿Estaríamos quejándonos? ¿Estaríamos dudando de Dios? ¿Cómo estaríamos nosotros, verdad? Ellos estaban cantando y orando himnos al Señor.
Y entonces sucede un gran milagro, ¿verdad? Esa noche, dice. Los presos lo oían. El testimonio de un cristiano siempre nos ven. Si eres cristiano y se lo has dicho a tu vecino, está observándote. Está observándote. Si la gente sabe que eres cristiano, si no eres cristiano no pasa nada, no te van a observar. Si le has dicho que eres cristiano de verdad, que amas al Señor, te observa. ¿Y cuándo te van a observar? Cuando tengas problemas. ¿Cómo reaccionas ante las dificultades? ¿Qué tipo de carácter tienes? ¿Verdad? Y entonces ahí van a ver si lo que dices ser es diferente de cómo ellos actuarían, ¿no? ¿Verdad? Y los presos en la cárcel estaban asombrados. ¿Cómo pueden estos estar cantando y alabando a Dios después de haberles azotado sin culpa y estar en una celda, ¿verdad? Posiblemente ninguno de ellos podía dormir, Pablo y Silas, debido a los dolorosos verdugones, ¿no? a lo que tenían en sus espaldas y la posición incómoda que les impedía estar tumbados, ¿no? ¿Verdad? Porque habían sido azotados. Súbitamente, inesperadamente, un gran terremoto sacude los cimientos de la prisión y todas las puertas se abren. Y las cadenas de todos se sueltan. Imaginaros la imagen. Pablo y Silas orando en lo más profundo de la prisión, los presos escuchando, súbitamente un terremoto, todas las puertas se abren, todas las cadenas se caen. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. El carcelero se despierta, coge una antorcha, entra adentro, les busca, ¿verdad? Pensando ya en quitarse la vida. Y dice, bueno, aquí ya, si el carcelero, que era el que estaba al cargo de la cárcel, no el que abría, sino el que estaba al cargo de la cárcel, piensa en quitarse la vida, en suicidarse. ¿Por qué? Porque él tiene que pagar con su propia vida la vida de aquellos a los que guarda. Ahí le va la vida en ello, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, para, no hagas nada, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto es parte de un milagro también, ¿no? ¿Verdad? Porque no es solamente que la actitud de Pablo y Silas, sino que las cadenas se caen, las puertas se abren, podrían salir corriendo todos los presos. Ninguno se mueve. Es un milagro. Están asombrados, están en estado de shock los presos allí, ¿verdad? Pide una antorcha, se precipita dentro y para su sorpresa todos estaban allí, alrededor de Pablo y Silas. Alrededor de Pablo y Silas. El carcelero fue consciente de que existía una relación entre el hecho de que sus presos no escapasen y los nuevos presos. Había una relación entre Pablo y Silas, lo que había sucedido predicando el Evangelio, la liberación de la joven esclava y ahora el terremoto, que se caigan las cadenas, que se abran las puertas y que todos los presos, ninguno se escape, sino que están allí alrededor de Pablo y Silas orando y alabando a Dios. Es un gran milagro. No sabemos cuántos de esos presos igual se convirtieron, igual alguno se convirtió, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice este hombre ante tamaño milagro, ante esta situación tan asombrosa? ¿Cómo puedo ser salvo? Y uno dice, bueno, ¿salvo de qué? Porque para nosotros hoy en día, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué está diciendo él? ¿Cómo puedo ser salvo del castigo? ¿Porque me haya sucedido esto? No, en aquel tiempo, y hasta hace muy poco tiempo, la gente era sensible al hecho de la salvación. Al hecho del infierno, del cielo y la salvación del alma. Hoy en día esto, ¿quién te va a preguntar por ahí cómo puedo ser salvo? Pero en aquel tiempo era bastante normal, ¿no? ¿Verdad? Que las personas tuviesen un sentimiento, ¿no? De cómo puedo ser salvo, cómo puedo salvarme, ¿verdad? Entonces, estaba hablando él meramente simplemente de librarse del castigo, o hablaba de algún tipo de salvación teológica, ¿no? Que tiene que ver con la salvación del alma. Ciertamente la segunda, tenía que ver con la salvación del alma de este hombre, ¿no? La respuesta es muy sencilla, la respuesta es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que tiene que creer? Cree en el Señor Jesucristo. Tiene que creer que el Señor Jesucristo no es uno más, sino que el Señor Jesucristo es el único camino a la salvación.
que el Señor Jesucristo es el único hombre que ha sido al mismo tiempo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y tiene que creer que el Señor Jesucristo es la única forma de librarse de la ira de Dios el Padre y de reconciliarse con Dios. Esto es lo que tiene que creer este hombre. Tiene que creer en el Evangelio, ¿verdad? Tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa, versículo 31. Aquí tenemos el Evangelio resumido en unas pocas palabras, aunque esto no fue todo lo que el apóstol Pablo le dijo. La predicación del Evangelio abarca mucho más que esto, ¿verdad? Tendríamos que entrar en detalle y explicar lo que implica la vida sin pecado, la muerte expiatoria de Cristo, su resurrección, estar sentado a la diestra del Padre y su regreso en gloria. Eso es el Evangelio, ¿vale? Tendríamos que explicar todas estas cosas, ¿no? Eso es el Evangelio. El Evangelio es sencillo, pero tiene grandes implicaciones, pasadas, presentes y futuras, para el hombre y para la humanidad. Aquí tenemos el Evangelio resumido. Le dijeron más cosas a ellos en los de la casa, porque le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 16-32. Entonces, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora te vamos a explicar por qué debes creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo prometió? ¿Qué es lo que sucedió con Él? ¿Cómo Él venció a la muerte? ¿Cómo Él resucitó entre los muertos? ¿Cómo Él está sentado en gloria? ¿Y cómo Él vuelve en gloria también para juzgar a los vivos y los muertos? La predicación del Evangelio, ¿verdad? Pormenorizada. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su vivienda, le lavó las heridas. Vemos como algo también como Lidia, ¿verdad? Lidia escuchó el Evangelio, le llevó a su casa, querían irse y dice, no, quedaros aquí. Como el Evangelio va acompañado con la hospitalidad, abrir el corazón, abrir tu casa, ¿verdad? Formas parte del pueblo de Dios y por lo tanto das la bienvenida a aquellos que son tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y entonces le bautizaron. Enseguida le bautizaron, lavó sus heridas y le bautizaron a él con todos los suyos, con toda su casa, con todos los que había allí, como la casa de Lidia también, ¿verdad? No esperaron a hacer un discipulado, no esperaron a tener clases de catecismo, fue bautizado inmediatamente. ¿Habría infantes? ¿Habría niños? Posiblemente, todos fueron bautizados. No debemos pasar por alto el hecho, repetido por segunda vez en Filipo, que la fe cristiana no es una religión individual. Esto es muy importante para nosotros. Dios no trata contigo y conmigo, trata con nuestras familias también. Cuando Dios llama a alguien de una familia, tiene un propósito también. Cuando Dios llama a un individuo de una familia, tiene un propósito con una familia, ¿verdad? Entonces, es una fe corporativa, no solamente individual. No es una religión individual, sino corporativa. Uno no es un creyente solo, aislado, sino forma parte de un pueblo. Cuando la gente dice, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que reunirme? No, la salvación es algo entre Dios, entre yo y Él, entre Él y yo. Su perdón, su gracia, su amor, sí. Pero para añadirte ¿a dónde? A la iglesia, a su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. ¿Cómo vas a decir tú, cómo va a decir alguien, soy creyente pero no necesito a la iglesia? Es como decirle la mano al cuerpo, no te necesito. Pues ¿sabéis qué pasa con una mano que no está? Ahí se pudre, ¿verdad? Porque la mano cobra la vida y es útil en el cuerpo. Y así es la iglesia. Somos ya añadidos a la iglesia, al cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. No hay cristianos solitarios. No creáis eso. Eso no es verdad, es mentira. Es una gran mentira. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Lidia? ¿Qué es lo que hace la joven esclava? ¿Qué es lo que hace el carcelero? Unirse a la iglesia de Cristo en Filipo. Son miembros ahora, parte de la iglesia de Cristo en Filipo. Lidia, como Lidia y los de su familia fueron bautizados, en versículo 15. Ahora el carcelero y toda su familia. Claro que insistimos en la fe personal e individual, pero tenemos que animar a nuestras familias también. Tenemos que predicar a nuestras familias, especialmente los que somos padres. No podemos excluir a nuestros hijos de la fe. Tenemos que decir, hijo, cuando tenga más entendimiento, tú perteneces al pueblo de Dios. Yo lo que tienes que reconocerlo, rendirte y aceptar al Señor. Hay que predicar el Evangelio. Pero tú no eres el hijo de un musulmán, tú no eres el hijo de un ateo, tú no eres el hijo
¿verdad? Y nosotros en la iglesia es lo mismo. Nuestras familias, aunque no sean creyentes, tienen una gran responsabilidad, más que las otras, porque tienen a alguien en la familia que es luz. Han sido predicadas, ¿verdad? Tienen influencia del Evangelio, ¿verdad? Por alguna razón, Lucas no explica que los pretores enviaron al día siguiente a la cárcel el mensaje: suelta a aquellos hombres, ¿verdad? Después de haberle vendado las heridas, después de haberle dado de comer, después de haber sido bautizados, después de aquella fiesta, aquella noche, seguramente el carcelero lo que hizo fue llevarles de nuevo a la cárcel. Pero por la mañana los jueces mandan a aquellos hombres diciéndoles: suéltales, suelta a aquellos hombres, versículo 35. No sabemos por qué, no sabemos si es que habían pensado mejor el caso, habían llegado a la conclusión de que era injusto lo que habían hecho, tanto enviarles a la cárcel como haberles azotado, ¿verdad? Pero de hecho, la siguiente mañana llegan allí aquellas personas enviados por los jueces para que les soltasen, ¿no? El carcelero se lo dice a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Dice: no nos vamos, que vengan ellos aquí. Que vengan ellos aquí. ¿Por qué actúa así Pablo? Porque había sido injusto y no querían irse de la ciudad, ¿verdad? Pensando que la gente que habían hecho algo incorrecto. Ellos no habían hecho nada incorrecto. Habían predicado el Evangelio y habían liberado a una mujer de un espíritu. No habían nada hecho, nada que mereciese que hubieran tenido que ser azotados, ir a la cárcel. Y nos dice: no vamos a ir por donde hemos venido. No, que vengan aquí, ellos. Y van allí y les piden. Dice: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos quieren echar encubiertamente como, bueno, no ha pasado nada. Iros por donde habéis venido. No. Lo que es justo es justo. Y es justo y necesitamos que se nos pida disculpas y que se reconozca que no hemos hecho nada injusto en esta ciudad, ¿verdad? Duras palabras estas. Pablo conocía los derechos de un ciudadano romano y primeramente un ciudadano romano nunca podía ser azotado. Y Pablo lo había sido, y Silas también. Se podía azotar a cualquiera, pero nunca a un ciudadano romano se le podía azotar, y les habían azotado. Él quería realmente que reconociesen lo que habían hecho. Bajo ninguna circunstancia o condición, sea de inocencia o culpabilidad, podía azotarse a un ciudadano romano. Y por otro lado, el reclamar falsamente la condición de ciudadano romano era algo que podía conllevar la pena de muerte, pero ellos eran ciudadanos romanos. Las palabras dichas por Pablo fueron trasladadas a los pretores, a los magistrados. Estos conocían la ley romana, tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos y vinieron y les pidieron perdón. Y después de pedirles de excusarse, les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 39. De modo que Pablo y Silas, saliendo de la cárcel, fueron a visitar a Lidia y a los convertidos. Les vieron, les consolaron, ¿verdad? Y se fueron. Este texto es un texto precioso, no solamente por los milagros que vemos aquí, ¿no? No solamente por esta expulsión del demonio, de este espíritu, de la pitonisa, de la joven esclava, no solamente por este gran milagro del terremoto, lo que sucede en la cárcel, la conversión de Lidia y su casa, la conversión del carcelero y su casa, sino que este texto nos habla del poder que tiene el Evangelio, de unificar a las personas. Es difícil imaginar a un grupo tan raro, tan heterogéneo como el de esta mujer de negocios, Lidia, una mujer de negocios viuda, con una gran casa, con dinero, una mujer pudiente, ¿verdad? Y por otro lado, a esta joven esclava, pitonisa, y a un carcelero. Racialmente, socialmente, psicológicamente, eran personas de lo más dispar. Aquí y aquí. No tenían nada en común estas tres personas. Lidia, la joven esclava y el carcelero. Nada en común, las tres personas, ¿verdad? Totalmente diferentes. Si lo vemos desde un punto de vista nacional, su identidad, su origen, es también totalmente diferente. Lidia era asiática, no en el sentido de que procedía de Asia, pero procedía de Asia Menor, ¿vale? No es que tuviese rasgos asiáticos, sino que procedía de Asia Menor. Ella era una inmigrante en Filipo, no era de Filipo, era inmigrante, y era una mujer
pues que tenía un negocio, ¿verdad? No era nativa de allí. La joven esclava seguramente era griega y de Filipo. Y el carcelero seguramente no era de Filipo y era un veterano, un soldado romano, que al acabar su época militar le habían dado este puesto de carcelero, ¿verdad? Que tuviese esta responsabilidad. Era un funcionario de la administración de una colonia romana como Filipo y Romano mismo. Una mujer asiática, inmigrante, una mujer nativa, esclava, y un romano que había llegado a Filipo como funcionario de una cárcel, ¿verdad? Totalmente, tres personas totalmente diferentes. Si pensamos en el trasfondo social, socialmente, quiénes eran estas tres personas, eran totalmente diferentes también, ¿verdad? Porque Lidia era una mujer pudiente, una mujer emprendedora, una empresaria, tenía una casa grande, tenía dinero, tenía una posición social, ¿verdad? Era una de la clase alta en la ciudad, aunque fuese una inmigrante. Y tenemos a la joven esclava que por tener no tenía nada. La joven esclava no tenía ni su propia vida, no le pertenecía, era esclava. ¿Entendéis? Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Entre Lidia y la joven esclava. No tenía nada suyo, por no tener no tenía ni libertad. Y el carcelero estaba entre ambas. Tenemos a Lidia, clase alta, la esclava, la clase más baja de todas, y tenemos al carcelero entre medias, clase media, ¿no? Funcionario romano, ¿vale? Cierto estatus, cierto dinero, cierta posición, ¿verdad? Tres clases sociales totalmente diferentes. Y ahora pensamos en sus necesidades. Las necesidades de Lidia, las necesidades del carcelero, de la joven esclava, y las necesidades del carcelero. Tres necesidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Cuál era la necesidad de Lidia? Lidia tenía dinero, tenía posición, pero era una mujer curiosa. Era una mujer que buscaba, era una mujer despierta, no se conformaba con lo que tenía. Tenía buena posición, tenía una buena casa, era de clase alta, pero buscaba algo más. Se había dado cuenta de que estas cosas no la llenaban y estaba buscando al Señor. Y el Señor la encontró, efectivamente, ¿verdad? Pero era una buscadora intelectual, espiritualmente curiosa. Versículo 14. La esclava que tenía, la esclava tenía grandes problemas. Tenía primeramente una privación de libertad, pero no solamente una privación de libertad física, de no poder ir donde quisiese porque era esclava, sino que tenía una privación de libertad espiritual. Estaba poseída por un espíritu. Es decir, pobre mujer, ¿no? No solamente no tenía libertad física, sino que no tenía libertad. Su alma estaba como en un presidio, ¿verdad? Tenía graves problemas psicológicos debido a la constante posesión que sufría. Había perdido su identidad, ya no era ella misma. ¿Cuándo era ella misma? Cuando no estaba poseída por la, ¿verdad? Por ese espíritu pitónico, ¿no? Había perdido su individualidad, no era una persona, era un objeto, era una esclava, pues, ¿cómo se puede vivir así? ¿Verdad? Pero qué necesidad tan diferente, ¿verdad? La necesidad de Lidia es muy diferente a la necesidad de la esclava. ¿Cuál es la necesidad del carcelero? Y podríamos afirmar que su necesidad es de carácter moral, porque es curioso que su conciencia apunta en esa dirección. ¿Cuál es la pregunta del carcelero? ¿Cómo puedo ser yo salvo? ¿Qué había en la vida de este hombre? ¿Qué había sufrido este hombre como soldado romano? ¿No? ¿Dónde había estado? ¿Qué habría hecho que él era consciente de que necesitaba la salvación, ser salvo? Su conciencia despertaba esa pregunta en él, ¿verdad? Tres necesidades completamente diferentes, ¿no? Las necesidades humanas no han cambiado. Todos tenemos necesidades profundas que tienen que ser suplidas. Y lo único que puede suplir nuestra necesidad profunda es el Señor Jesucristo. Es el único que las necesidades no han cambiado, y el medio por el cual nuestra necesidad puede ser suplida no ha cambiado tampoco. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es maravilloso observar el efecto unificador del Evangelio, atrayendo a personas tan diferentes, tan diversas. Eso es la Iglesia. Tenemos a Ney, tenemos a Brian de los Estados Unidos. No sabemos a qué escalafón social pertenecen, no conocemos sus necesidades ni sus trasfondos en su vida. Estamos aquí otros, me conocéis a mí, ¿verdad? Pero no conocéis tampoco toda mi vida,
Aquí somos personas totalmente diferentes, con diferentes trasfondos, con diferentes vidas, con diferentes experiencias, con diferentes necesidades. ¿Y os dais cuenta el poder del Evangelio, que es capaz de unir a Lidia, a la joven esclava y al carcelero en una misma iglesia? Y convertirles en hermanos, y convertirles a los tres en seguidores, en servidores del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio, el poder unificador del Evangelio de atraer hacia Cristo a las personas más dispares, porque el Señor tiene respuestas para todos los que le buscan. No es menos cierto que el Evangelio divide comunidades, el Evangelio divide también, y divide familias, entre aquellos que aceptan el Evangelio y aquellos que lo rechazan. Pero aquellos que aceptan el Evangelio, el Señor les une en esa familia que es la iglesia. La mujer pudiente, la esclava explotada, el funcionario romano, formaban ahora una misma hermandad, una misma iglesia. Eso es maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Porque no había nada en común entre ellos, ¿no? Experimentaban la misma comunión entre ellos y con el resto de los miembros de la iglesia fundada en Filipos. Sin duda ellos experimentaban tensiones. Vivir en una comunidad, vivir en una iglesia, no quiere decir que ya no haya tensiones, puede haber tensiones entre nosotros o malentendidos. Eso pasa en todos los grupos humanos y en la iglesia también. Pero el apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, en la siguiente escribe, y fijaros, ¿no? Les dice: sed de una misma mente, sed de un mismo sentir, de un mismo amor, con un mismo espíritu. Lo que había hecho ya el Señor era unirles en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor, con su gracia, les había alcanzado. No sé cuál es tu necesidad, ¿no? Aquí somos creyentes, casi todos, ¿no? Espero, ¿no? Pero pensad en eso. Pensad en el poder del Evangelio para atraer a la iglesia a personas tan diferentes. Y para crear en todos una misma lealtad, una misma hermandad, una sola fraternidad que gira alrededor ¿de quién? ¿Del pastor? Dios nos libre. La hermandad, la unidad, la comunión, la fraternidad, lo que nos une fuertemente con ese vínculo indisoluble es nuestra lealtad al Señor Jesucristo. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo mismo el que nos ha traído y el que atrae a las personas hacia sí, ¿verdad? Y después estamos las pequeñas iglesias locales que Dios, por su gracia, ha querido unir nuestras vidas, ¿verdad? Por un tiempo, más tiempo, menos tiempo, por lo que Dios quiera, ¿no? El Evangelio es algo maravilloso, algo que puede unificar y que unifica, que atrae a personas diferentes, contextos, con diferentes historias, para glorificar al Señor y para servirle y para seguirle. La iglesia es eso. La iglesia es la obra sobrenatural que Dios hace en los individuos, en las familias, atrayéndolos hacia sí para crear un nuevo pueblo, que le busque y le sirva. ¿Te identificas con esta historia? Así tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque Dios ha hecho lo mismo que ha hecho en Lidia, o en la joven esclava, o en el carcelero, en ti y en mí. Somos tan diferentes, pero hay algo que nos une, que es maravilloso, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en la iglesia, no solamente este domingo, sino por todos los siglos, hasta que Él venga y después por toda la eternidad. Amén. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén.